Así, amanecían algunas de las principales ciudades de México después de que la administración Trump lanzara este fin de semana lo que muchos consideran un mensaje alto y claro a los cárteles a nivel mundial. La inteligencia estadounidense coordinaba el domingo una operación con las fuerzas mexicanas en la que decapitaron a una de las organizaciones de drogas más poderosas del mundo. Los estadounidenses localizaron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el capo más poderoso y temido de México, fallecía el fin de semana en un operativo binacional. Y los estadounidenses facilitaron el cerco de las fuerzas mexicanas que impusieron sobre el terreno. El operativo se saldó con 3 militares heridos y 7 narcotraficantes abatidos, entre ellos El Mencho. La Casa Blanca advertía hoy mismo a los cárteles que no intentaran tomar represalias contra los estadounidenses que viven en México, a quienes también le piden que sigan las alertas de viaje oficiales. En este momento no tenemos conocimiento de estadounidenses heridos, secuestrados o asesinados. Los cárteles de la droga de México saben que si tocan a un solo estadounidense, van a sufrir las consecuencias bajo este presidente. De hecho, ya las están sufriendo. Mientras tanto, los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación siguen deteniendo camiones y obligándolos a bloquear carreteras, como muestran estas imágenes. Dale derecho y llévatelo. Ya lo atravesamos. No. Pero no se trata únicamente de las represalias de un grupo criminal por la muerte del líder criminal más peligroso de México, un delincuente que algunos comparan con el Pablo Escobar en su punto más álgido. Según los propios estadounidenses, estamos ante un punto de inflexión. A pocas semanas de la detención y extracción del dirigente venezolano acusado de narcoterrorismo, Nicolás Maduro, Washington señala que cambia su estrategia de seguridad nacional para incluir a los cárteles. La guerra contra el tráfico de personas y drogas y contra el crimen organizado transnacional entra en una nueva fase. Impone mano dura en materia de disuasión y coordinación de inteligencia. Además, lleva meses ejerciendo una presión incesante sobre el resto de gobiernos del hemisferio que no cumplen, dice, con su parte. John Kiriakou es un exagente de la CIA. Entonces, el hecho de que eliminaran a este pez gordo con ayuda de la inteligencia estadounidense significa que la guerra contra las drogas está entrando en una fase diferente. Creo que sí. Creo que entró en una fase diferente hace un año cuando Donald Trump dijo que los cárteles eran organizaciones terroristas. No se trató solo de relaciones públicas. Lo que hizo fue liberar los fondos que asigna el Congreso y permitir que la CIA, la NSA y el Departamento de Defensa participaran en estas operaciones de búsqueda. Realmente cambió el campo de batalla en la guerra contra los cárteles de la droga. El domingo, el ejército mexicano ejecutaba el operativo en Tapalpa, Jalisco, con el apoyo estratégico de las agencias estadounidenses. La acción culminó, como decimos, con la muerte del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del hemisferio occidental. Aterrorizaba, según los informes, a más de la mitad del país centroamericano. ¡Pura gente del señor Mencho! 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 El presidente Donald Trump reaccionaba después de darse a conocer la noticia. En su red Truth Social advirtió que México debe redoblar sus esfuerzos en el combate contra los cárteles y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sobre todo por los hechos violentos que se han registrado después de la captura y fallecimiento del delincuente. Aunque no detalló públicamente el alcance de la participación estadounidense, la Casa Blanca reconoció la cooperación en inteligencia y calificó la operación como un éxito. Derek Maltz, el exdirector de operaciones especiales de la Drug Enforcement Administration, la DEA, alguien a quien el presidente califica de patriota, lo advirtió en la Fox. A una operación de estas características, dijo, le sobrevendría
un tiempo de caos inevitable. También sugirió que esto no es más que el comienzo y que el mundo debería empezar a prepararse para lo que se avecina. Esta es una llamada de atención para el mundo sobre los cárteles mexicanos. Por eso el presidente Trump los declaró terroristas. Durante años, Oseguera Cervantes fue uno de los criminales más buscados por Washington. La DEA lo tenía entre sus objetivos prioritarios por su papel en el tráfico masivo del mortal fentanilo hacia Estados Unidos. Las sobredosis de drogas, especialmente por fentanilo, se han convertido en una de las principales causas de muerte entre los adultos estadounidenses, particularmente en personas desde los 18 a los 45 años. El cártel Jalisco Nueva Generación creció bajo la dirección del Mencho y de qué manera, de forma acelerada. Hoy mantiene operaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa, y ha consolidado rutas para el tráfico de metanfetaminas y opioides sintéticos a nivel mundial. Para las autoridades estadounidenses, el cártel es uno de los perpetradores de la crisis de sobredosis que azota a miles de familias estadounidenses. Por eso, en 2025, la administración Trump fue un paso más allá y designó al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera. Esta clasificación amplió las herramientas legales, bloqueo de activos, endurecimiento de sanciones financieras y mayor capacidad para procesar judicialmente a colaboradores y operadores vinculados a la estructura del grupo criminal. Los funcionarios estadounidenses señalan que esta medida ha permitido acelerar los procesos para la cooperación internacional, como hemos visto este fin de semana, y ampliar el intercambio de inteligencia. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. Más allá de este operativo puntual, la administración Trump ha planteado una nueva doctrina sobre los cárteles. En lugar de considerarlos únicamente como organizaciones criminales, la Casa Blanca los ha descrito como amenazas directas a la seguridad nacional. ¿Qué significa? Pues según esta visión estratégica, ir tras los dirigentes de los cárteles fuera del territorio estadounidense es una medida preventiva de seguridad interna. De acuerdo con esta postura, el liderazgo estadounidense se ha embarcado en una, podríamos decir, cruzada, que según los más críticos en Estados Unidos, se ha postergado durante años por ciertas limitaciones políticas y diplomáticas en México. Ahora la nueva administración señala que sí existe voluntad política y cooperación técnica también, y pueden ejecutarse operaciones de alto impacto contra estructuras criminales complejas. No son pocos los analistas de Washington que han vinculado este operativo con una estrategia hemisférica más amplia. El debilitamiento de las redes de narcotráfico en México se inserta dentro de una política que también apunta a la presión sobre regímenes como el de Venezuela, como hemos visto, donde el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en contacto con Washington, ha anunciado ya la liberación de cientos de presos políticos y no paran de hacer cambios. Y también se vincula a una postura más firme frente a los gobiernos que considera Estados Unidos más permisivos con los malhechores. Algunos observadores han descrito este enfoque como una reformulación moderna de la doctrina Monroe, es decir, priorizar el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental frente a actores tanto transnacionales como estatales. Como veíamos al principio del programa, tras la muerte del Mencho se registraron bloqueos y reacciones violentas en distintos puntos del país. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el ejército mexicano y la Guardia Nacional encabezaron el operativo que desencadenó todo esto y que se coordinaron fuerzas federales y estatales. Sheinbaum llamó a la ciudadanía a mantener la calma y aseguró que en la mayor parte del territorio las actividades siguen con normalidad. También reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad. Cuando le preguntaron por el abrazos no balazos del expresidente mexicano López Obrador del último sexenio, si se había dado por concluido oficialmente, respondió que no pretendía volver a la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón y que su estrategia de seguridad en realidad no había cambiado.
pero la estrategia es la misma, no ha cambiado. Entonces, la detención de un presunto delincuente con una orden de aprehensión, pues puede generar estas circunstancias, pero nuestra búsqueda es la paz, no la guerra. Claudia Sheinbaum y Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, se reunían hace unas horas, hoy, 2 días después del operativo que abatió al Mencho. Su muerte abre interrogantes sobre la estabilidad interna del cártel también. Varios especialistas advierten que podrían surgir disputas por el control del grupo y ajustes en las rutas de distribución. Desde Washington, la Casa Blanca reiteró que la ofensiva contra el fentanilo no se queda aquí, que continuará. El objetivo declarado es no limitar la acción a individuos, sino apuntar a la infraestructura financiera, logística y operativa de las organizaciones. El concepto de tolerancia cero podría sintetizar la postura oficial estadounidense: coordinación de inteligencia, presión diplomática sostenida en el tiempo y ampliación de herramientas judiciales para perseguir redes criminales más allá de las fronteras estadounidenses. Para la administración Trump, la caída del Mencho representa más que una operación táctica. Se presenta como una demostración de que la política de seguridad nacional se está ejecutando bajo un marco de acción directa y cooperación estratégica que mantiene a raya a las organizaciones criminales en lo que Estados Unidos denomina su patio trasero. En términos oficiales, la implicación es clara. Estados Unidos no considera el narcotráfico un problema externo que deba gestionarse a distancia. Lo considera una amenaza directa que requiere intervención, coordinada, eso sí. La eliminación de una figura central como Oseguera Cervantes envía un mensaje regional sobre la disposición de Washington a emplear inteligencia, presión política y mecanismos judiciales ampliados para derribar las estructuras criminales transnacionales. Pero esta historia no concluye aquí. La muerte de un dirigente no equivale automáticamente, al menos, al desmantelamiento de una organización. Estados Unidos ya trabaja en mantener a raya las estructuras financieras y logísticas del cártel para evitar su reconfiguración. No obstante, las próximas semanas serán cruciales para evaluar si la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación se fragmenta, se reorganiza o mantiene su capacidad operativa. Pero hay algo que sí parece quedar establecido: un marco estratégico. Estados Unidos ha calificado públicamente a los cárteles como amenazas a su seguridad nacional y, como vemos, se muestra más que dispuesto a actuar en consecuencia. La pregunta ahora no es solo qué ocurrirá dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, no. Nos referimos a las luchas intestinas, por supuesto, por el poder en un cártel que, según algunos informes, acaba de comprar armamento antiaéreo. No nos referimos a eso, nos referimos a cómo va a ir evolucionando la cooperación bilateral y qué implicaciones tendrá este precedente para el equilibrio de seguridad en el hemisferio occidental. Y como en toda historia de poder, es territorio y estrategia, los efectos reales se medirán no en horas, sino en los meses y años por venir. Pero algunos dicen que los narcos ya no pueden esconderse ni en sus propios países, porque ahora Estados Unidos empuja con información de inteligencia, empuja con presión diplomática y empuja con fuerza, ¿no? ¿Y usted qué opina? ¿Qué tiene un espectáculo de danza clásica china para que el Partido Comunista que gobierna China haya llegado, presuntamente, al extremo de lanzar amenazas de bomba e incluso de muerte contra 6 dirigentes internacionales? ¿Qué es lo que teme? A simple vista parece una pregunta difícil de digerir, pero estas amenazas son tan reales como lo son sus consecuencias. La respuesta, sin embargo, es mucho más compleja. Nuestra compañera Eva Fu de Epoch Times en Nueva York ha revelado que desde principios de este año, el primer ministro australiano Anthony Albanese, así como otros dignatarios internacionales, han recibido correos electrónicos amenazantes. En ellos se les exigía cancelar las actuaciones de Shenyun Performing Arts, la compañía de danza y música clásica que, en apariencia, solo pretende mostrar la belleza de la cultura china, eso sí, antes del comunismo. Pero lo que parece un simple espectáculo artístico de primer nivel se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a un régimen autoritario, un régimen que persigue a sangre y fuego desde hace décadas a la gente que practica Falun Gong,
una meditación pacífica milenaria, gente que trata de vivir en base a 3 principios tan ancestrales como universales: la verdad, la compasión y la paciencia. Este es el grupo espiritual detrás de la compañía Shenyun. Lo forman artistas que salieron de China en el pináculo de su carrera para asentarse en Estados Unidos, donde se entregaron a su misión en libertad: recobrar y revivir la auténtica cultura china que prácticamente había destruido el Partido Comunista. Las amenazas que ya han recibido los líderes de Taiwán, Canadá, Italia, Dinamarca y Corea del Sur no solo buscan frenar este espectáculo cultural que recorre medio mundo, sino que revela uno de los mayores miedos del Partido Comunista Chino, uno que podría, según varios analistas, provocar incluso la caída del régimen. Hablamos de crímenes de una magnitud que la humanidad jamás ha presenciado, eso en palabras del reconocido abogado de derechos humanos David Matas. Y aquí es donde empezamos a revelar este misterio, el de la pregunta crucial: ¿por qué un régimen tan poderoso estaría dispuesto a arriesgar supuestamente sus relaciones diplomáticas e incluso a sugerir que atentaría contra la seguridad de figuras internacionales solo para impedir un espectáculo de música y danza? Pues, aunque los crímenes que revelaremos y denunciaremos muestran una trágica y apocalíptica realidad, las respuestas apuntan a un temor todavía más profundo. El auténtico arte chino y la auténtica cultura china, la historia, sus valores, cuestionan la versión oficial que ha impuesto el régimen durante décadas. En concreto, contradicen la legitimidad de este sistema de control totalitario de un solo partido y una sola doctrina. Es decir, la razón detrás de estas amenazas es tanto ideológica como política. Y por supuesto, mostrarle al mundo la historia y los valores de China antes del comunismo siguen siendo un tabú en el gigante asiático hoy en día. Las actuaciones de Shenyun Performing Arts están estrictamente prohibidas en China. La meditación Falun Gong o Falun Dafa y la gente que la practica también se ha visto sometida a campañas políticas de difamación, acoso e incluso exterminio. Campañas políticas que el régimen lleva perfeccionando durante décadas y cuyo objetivo es derribar las costumbres, las tradiciones y la cultura. En 1999, lamentablemente le tocó el turno a Falun Gong. El entonces líder supremo Jiang Zemin, uno de los artífices de la masacre de los estudiantes en Tiananmen, volvió a ordenar que se empuñaran las armas contra su propio pueblo. Desde entonces, la persecución de esta gente inocente, de mujeres, ancianos, niños, de familias que practican Falun Gong, no ha cesado. Ahora bien, con este contexto, podemos imaginar que las amenazas de bomba y de muerte no son simples actos de intimidación, sino un reflejo de la lucha para acallar sus crímenes a nivel global. No obstante, hoy hablaremos de algo que va mucho más allá incluso de la cultura, ya que toca fibras sensibles en el terreno de la libertad de expresión, la democracia y la soberanía nacional. La curiosidad que genera el caso de Shenyun no es más que el umbral de una madriguera de conejo. ¿Qué está en juego en realidad cuando un régimen se ve tan amenazado por la cultura, la tradición y la bondad humana que representa un espectáculo artístico? Bien, entremos en materia. Evacuaron de su residencia al primer ministro australiano Anthony Albanese, después de recibir una amenaza de bomba a principios de esta semana, pero no es un caso aislado. En lo que parece ser una campaña de intimidación vinculada a China, otros 5 líderes mundiales han sido objeto de amenazas parecidas. Desde enero, los correos electrónicos amenazantes han apuntado al primer ministro canadiense, Mark Carney, al presidente taiwanés, Lai Ching-te, al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, al presidente italiano, Sergio Mattarella, y a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Los correos electrónicos son similares en tono y contienen amenazas gráficas. Todos exigen lo mismo:
que cancele las actuaciones de Shenyun Performing Arts o sufrirán graves consecuencias. Aunque los mensajes varían un tanto desde si siguen adelante con el espectáculo de Shenyun, algo le pasará al primer ministro canadiense, o no me sorprendería que dispararan al presidente de Taiwán. A pesar de que hasta ahora no se han materializado en actos concretos, la intención es clara: frenar el espectáculo y atemorizar a los dirigentes internacionales. El espectáculo Shenyun no es solo un show, sino una representación de la China antes del comunismo. La fundaron artistas que practican la meditación Falun Gong, que el régimen prohibió en China tras una campaña de desprestigio en la que acusaron a la gente que lo practica de cosas que van incluso en contra de su propia creencia. Se ha documentado que escenificaron burdos montajes en los que incluso podrían haber matado a los actores pagados. Pero, para lamento del Partido Comunista, no pudieron aplastar al grupo. Por el contrario, se ha convertido en un símbolo de la resistencia cultural y espiritual contra el régimen chino. Sus armas: la belleza, la gracia y la bondad que transmiten a través de la maestría en danza y música clásica. El espectáculo revive las antiguas tradiciones chinas que el Partido Comunista ha intentado borrar durante décadas. Este es el verdadero miedo del régimen, un recordatorio de lo que China solía ser antes de la opresión comunista. La resistencia cultural que representa Shenyun es aún más significativa cuando se comprende el contexto de la persecución religiosa que acompaña su historia. Falun Gong, la práctica espiritual de la que provienen los artistas de Shenyun, ha sido brutalmente perseguida por el gobierno chino desde 1999. Millones de personas han sufrido torturas, mutilaciones, arrestos y vejaciones de todo tipo por creer en la verdad, la compasión y la paciencia. Shenyun también es la voz de estos perseguidos y, como tal, se ha convertido en un blanco para el régimen chino. Ahora teme profundamente que el mundo redescubra la rica cultura china que existía antes de la Revolución Comunista, ya que esto pondría en cuestión la legitimidad del Partido Comunista y sus políticas represivas. Hace décadas que trata de erradicar la memoria histórica de China, pero el régimen no esperaba una lucha tan desigual, una lucha contra una fuerza mucho más poderosa: la identidad cultural del pueblo chino. Y esa es la lucha que abandera Shenyun, el espectáculo que busca recobrar esa identidad. Ahora comprenderá mejor por qué el Partido Comunista Chino podría estar dispuesto a recurrir a amenazas de muerte, a sacrificar sus relaciones diplomáticas y a poner incluso en peligro la seguridad de líderes mundiales solo para frenar un espectáculo artístico. Shenyun trae de vuelta la verdad sobre el pasado de China y su inmensa riqueza cultural: 5.000 años de cultura, una de las cunas de nuestra civilización. Pero esa cultura es algo que el Partido Comunista ha tratado de ocultar durante décadas. En otras palabras, Shenyun no es solo un espectáculo cultural, es un desafío directo a toda la retórica oficial del Partido Comunista Chino. Como da a conocer la cultura china en su forma más pura, sin ninguna influencia comunista, el espectáculo pone en evidencia un vasto contraste entre la historia de China antes de la Revolución y el presente autoritario del régimen. Pero el miedo de Beijing no radica solo en la cultura, sino en la posibilidad de que el pueblo chino recupere esa memoria histórica. Los efectos que tendría esta revelación sobre un régimen que ha gobernado con mano dura durante casi un siglo serían imprevisibles y no parece que les beneficiarían. La persecución a Falun Gong, de la cual Shenyun es una de las expresiones más visibles, es una de las más oscuras de la historia reciente. Desde que el Partido Comunista Chino lanzó su campaña de represión en 1999, millones de practicantes de Falun Gong han sido víctimas de abusos y torturas hasta la muerte. A pesar de los esfuerzos internacionales para que cesara esta persecución, el régimen ha seguido adelante, utilizando todo su poder para silenciar a quienes osan oponérsele. Ahora
la creciente presión sobre figuras internacionales y su intento de censurar el arte que saca a la luz estos crímenes son parte de esta iniciativa para mantener el control, al menos de cara a la galería. El caso de Shen Yun, sin embargo, va más allá del arte, es un llamado a la libertad de expresión y una lucha contra la opresión de un régimen que no duda en usar amenazas de muerte para erradicar lo que no puede controlar. Amenazas que no reconocen fronteras. Los ataques a las instituciones democráticas, a los dirigentes internacionales y a la libertad religiosa no son hechos aislados. Forman parte de un esfuerzo más amplio del régimen chino, un esfuerzo por exportar su control autoritario a otros países. Ahora, las democracias en todo el mundo afrontan un dilema crucial: defender la libertad y los derechos humanos o ceder a la presión de un régimen totalitario. Frente a estas amenazas, algunos líderes internacionales han mostrado una firme resistencia. En Australia, el parlamentario Barnaby Joyce calificó las amenazas como un atentado a los principios fundamentales de la democracia. Otros líderes, como los miembros del Parlamento danés, también han condenado enérgicamente la intervención del régimen chino en los asuntos internos de su país. La lucha por mantener la identidad y la libertad cultural y política se ha globalizado. Ahora, más que nunca, el mundo observa cómo se manejan estas presiones y cómo los valores democráticos pueden y deben prevalecer ante el autoritarismo. Recientemente, cuando la embajada china en Dinamarca intentó convencer a la gente de que no asistiera a las funciones de Shen Yun, varios parlamentarios se alzaron en defensa de la libertad de expresión. El político danés Mikkel Bjørn dijo: «Me avergüenza escuchar lo que dice un dictador comunista en China sobre cómo debo participar en los eventos». Pero la injerencia extranjera de Beijing está lejos de ser un acto aislado, como decimos. Refleja un patrón de control y manipulación que el régimen ha estado perfeccionando durante años. Las amenazas contra Shen Yun son solo la punta del iceberg en esta lucha global por la libertad. En definitiva, lo que está en juego no es solo la supervivencia de un espectáculo artístico, sino la supervivencia de la memoria histórica, de la identidad cultural y de los valores universales de la humanidad. Shen Yun representa una cultura que el Partido Comunista Chino teme profundamente, porque desafía su versión oficial de la historia. En un contexto de censura y represión, donde la información está controlada y manipulada, la cultura se convierte en un acto de resistencia, y ese es el verdadero peligro que enfrenta el régimen. Así, Shen Yun se mantiene firme en su misión: no solo preservar la cultura china, sino también desafiar la represión y abogar por la libertad de expresión. Bailarines, músicos, coreógrafos, etc., sufren presiones diplomáticas, amenazas constantes y sabotajes de un régimen autoritario. Pero eso, lejos de acobardarlos, les ha hecho convertirse en un símbolo global de la resistencia pacífica. Pero ojo, esta lucha no solo pertenece a los artistas de Shen Yun o a los practicantes de Falun Gong, sino a todos aquellos que creen que la libertad cultural, la libertad de religión o de creencia y los derechos humanos son valores que deben defenderse a nivel global. Además, ¿conoce usted algún régimen represivo que, después de empezar con sus linchamientos, purgas y asesinatos masivos, haya decidido por sí mismo que era momento de parar y de no seguir expandiéndose? ¿Está a salvo la comunidad internacional? El Partido Comunista que gobierna China ha cometido un error. Uno de sus muchos errores, pero uno importante. Ha subestimado el poder de la cultura, de la resistencia humana, de la integridad, del sacrificio, de la excelencia, del coraje, de la verdad, de la compasión, de la tolerancia. Ahora parece que el régimen está disparando sus últimas balas con desesperación, mientras los artistas de Shen Yun están mostrando al mundo una forma más humana de hacer las cosas, un camino más acorde con la naturaleza humana. Revelan un secreto que el régimen chino creía haber enterrado,
que la belleza, la tradición y la bondad tienen un valor inmenso en la lucha por la libertad. Y mientras las amenazas del régimen chino continúan e incluso se intensifican, el mensaje de Shen Yun resuena más fuerte que nunca. La verdad, la compasión y la paciencia son fuerzas poderosas que el cañón de un arma nunca podrá silenciar. Y que el arte siempre ganará por ventaja abrumadora a cualquier tiranía. El mundo se une hoy al fin por una buena causa. Felicidades. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.